Estimados alumnos, bienvenidos a la clase de Osteología y Artrología Podiátrica. Osteología podiátrica, en este capítulo veremos la anatomía descriptiva de los huesos que ayudan en la marcha, sus superficies articulares y sus articulaciones. Vamos a recordar que las articulaciones de la extremidad inferior que influyen en la marcha, la primera es la articulación de la cadera, que es la articulación que une, llamada coxofemoral, y une el tronco con las extremidades inferiores. Luego tenemos la articulación de la rodilla, que se compone de dos diferentes articulaciones, la articulación femorotibial y la articulación femoropatelar. Y tenemos la articulación del tobillo, donde encontramos la articulación tibioperonea y la articulación tibioperonea astragalina. Para esto debemos reconocer un poco de artrología. La artrología es la parte de la anatomía que estudia las articulaciones. También se denomina sindesmología. Una articulación es la unión de dos o más huesos entre sí. Las articulaciones permiten el movimiento de los diferentes segmentos del cuerpo. Las articulaciones se clasifican según su grado de movimiento en inmóviles, también llamadas sinartrosis, semimóviles, llamadas anfiartrosis, y móviles, llamadas diartrosis. Según el tejido articular interpuesto, también se pueden clasificar en fibrosas y cartilaginosas. Las cartilaginosas son huesos unidos por cartílago, por ejemplo, las articulaciones sinoviales. Las articulaciones inmóviles o sin artrosis pueden ser fibrosas, cartilaginosas y óseas. En este grupo encontramos las suturas, la sindesmosis y las gonfosis. Las articulaciones inmóviles o sin artrosis fibrosas son huesos unidos por fibras, como ocurre entre la tibia y el peroné. Las articulaciones sin artrosis cartilaginosas son huesos unidos por cartílago, como ocurre en el caso de las costillas en su unión al esternón. Y las articulaciones óseas son huesos soldados entre sí, como ocurre en las suturas cerebrales, que se articula un hueso con el otro, por ejemplo, el hueso parietal con los frontales o los huesos parietales con el frontal, o los huesos parietales entre sí, a través de una articulación llamada sutura, que es simplemente la unión soldada de un hueso con el otro. También tenemos las articulaciones semimóviles, también denominadas anfiartrosis, que permiten cierta movilidad o algún tipo de movilidad en ocasiones especiales. Las anfiartrosis son articulaciones de contenido cartilaginoso, también denominadas sínfisis, y son huesos unidos simplemente por un cartílago, que por ser tejido cartilaginoso permite cierta movilidad. Tenemos entre este tipo de articulación los discos intervertebrales de la columna, que son un tipo de articulación que, como ustedes saben y pueden ver al agacharse o realizar movimientos, permiten cierta separación entre los discos gracias al contenido cartilaginoso en el espacio articular. También la sínfisis púbica, que se encuentra entre los dos huesos sacro y entre los dos huesos pélvicos, que permite cierta movilidad, en especial al momento del parto, cuando se separan estos huesos para hacer apertura del canal del parto. Las articulaciones móviles de artrosis, que nos interesan bastante en este capítulo, presentan cavidad sinovial y líquido sinovial. En la articulación en sí hay una cavidad articular y una cavidad sinovial que genera un líquido que se produce para mantener lubricada la superficie articular y permitir el desplazamiento. Se presentan en 6 tipos. Primero tenemos la articulación esferoidea o enartrosis, que las superficies articulares son esféricas o casi esféricas. Una de las superficies es convexa y se aloja en una superficie cóncava. Como podemos ver, en la articulación coxofemoral tenemos este ejemplo claro, donde contamos con una superficie cóncava y una superficie convexa que recibe a la superficie cóncava. Ambas con superficie articular y además de una cavidad sinovial y líquido sinovial entre sí.
La articulación tipo elipsoidea o condilia, las superficies articulares son elipsoidales, existen de dos tipos, las bicondilias que tienen dos superficies convexas y las del tipo bicondilia doble que son dos cóndilos en contacto con dos superficies convexas. Por ejemplo, la articulación femorotibial. La articulación femorotibial, como ven en el ejemplo, es la articulación de la rodilla. Es un tipo de articulación elipsoide o condilia tipo bicondilia doble, en la cual tenemos dos cóndilos que entran en contacto con dos superficies convexas, como se puede observar en la imagen. Y esta permite un desplazamiento de tal forma que se desliza la articulación entre sí y permite una mayor movilidad. Luego tenemos la articulación celar o de encaje recíproco o de silla de montar, donde cada superficie es cóncava en un sentido y convexa en el otro. Por ejemplo, la articulación trapecio-metacarpiana. Como pueden observar, es un tipo de articulación que si bien permite movilidad, pero no tiene ningún tipo de efecto, digamos, mayor de encaje, sino que simplemente encajan entre sí por las formas de las superficies articulares de sus huesos. También tenemos dentro de las articulaciones móviles o diartrosis, la tricoide o pivote, donde las superficies articulares son segmentos de cilindro, uno es cóncavo y el otro convexo, permiten movimientos de rotación. Ejemplo de la articulación del radio con el cúbito. Si se fijan acá, hay una superficie cóncava y una convexa en la articulación del radio con el cúbito, que son los huesos del brazo, y permiten movimiento de rotación. Luego tenemos la articulación troclear, que es una de las superficies, tiene forma de polea y aloja la superficie articular opuesta. Por ejemplo, la articulación del húmero con el cúbito. Como pueden observar, forma una especie de tróclea en el húmero y el cúbito se encaja en ella para poder generar el movimiento casi completo de la articulación de flexión. También tenemos las articulaciones de tipo artrodia o plana, donde las superficies articulares son planas y simplemente se deslizan una sobre otra. Por ejemplo, la articulación acromioclavicular. Cabe destacar que todas las articulaciones tienen una cápsula articular que le permite una fijación entre el hueso entre sí. El hueso con el hueso no tienen ningún tipo de fijación o soldadura entre ellos. Simplemente como parte de las articulaciones, según vamos a ver más adelante, tienen ligamentos y algunos músculos también que se insertan y permiten la fijación de la articulación y evitar que se separe, digamos, un hueso del otro. Ahora vamos a ver con mayor detalle la articulación de la cadera, también llamada articulación coxofemoral. Se llama articulación coxofemoral, como su nombre lo dice, porque forman parte de ella el hueso coxal y el fémur. En la nomenclatura anatómica, la articulación, como les decía, se llama coxofemoral. La articulación de la cadera o coxofemoral pertenece al tronco y tiene la función de unir el tronco con la extremidad inferior, relacionando al hueso coxal con el fémur, uniendo por lo tanto el tronco con la extremidad inferior junto con la musculatura que la rodea, soporta el peso del cuerpo en posturas tanto estáticas como dinámicas. Esta articulación se clasifica como enartrosis de tipo diartrosis, del tipo de articulaciones móviles, y se caracteriza porque las dos superficies articulares que intervienen son esféricas o casi esféricas, una es cóncava y la otra es convexa. Permiten una gran movilidad articular. Primero vamos a echar un vistazo al hueso coxal. El hueso coxal, nombre que viene del latín cadera, es un hueso de la pelvis ósea. Par significa que hay dos, uno en cada lado. Plano, o sea, es un hueso de tipo plano que por dentro tiene esponjoso. En forma cuadrilátera, helicoidal, compuesto por tres huesos embrionarios que están soldados entre sí. El ilion, el pubis y el isquion.
Tiene dos caras, una cara externa que da hacia el muslo y una cara interna que da hacia la parte interna abdominal de la cavidad pélvica. 4 bordes, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Este es el borde posterior porque acá se puede observar el hueso sacro. El hueso coxal se articula en su cavidad glenoidea con el fémur para formar la articulación de la cadera y se articula en su borde interno con el hueso sacro para formar el sacrocoxis, que se articula a su vez y es la terminación de la columna vertebral. El hueso coxal, entonces, como les contaba, está formado por 3 huesos funcionados entre sí, el ilión, el isquion y el pubis. El ilión es un hueso ancho, acampanado, tiene forma de campana, que constituye las secciones superior y lateral de la pelvis. El ilión se caracteriza por poseer estas alas que se ven y se extienden a cada lado de la espina dorsal. El isquion soporta el peso del cuerpo cuando estamos sentados y está unido al pubis en la parte delantera y a las alas del ilión en los lados por la parte posterior. El pubis presenta 2 segmentos o ramas a cada lado de la sínfisis púbica. El superior se articula con las alas del ilión y el inferior se articula con el isquion de la pelvis. Tiene detalles anatómicos importantes la cresta ilíaca, que es esta prominencia que nosotros podemos tocar y palpar en las caderas. ¿Ya? Si ustedes se palpan la parte anterolateral de sus caderas, van a palpar un hueso que en algunas personas que son muy delgadas se nota evidentemente. Presenta un labio interno y un labio externo con una línea media entre ambos. La sínfisis púbica es la conexión entre las dos partes del pubis. Presenta una línea de cartílago calcificado y resistente. En la mujer la sínfisis púbica está cubierta con un tejido adiposo denominado monte de Venus. El agujero obturador es una gran apertura en cada uno de los huesos pélvicos que se ubica por debajo en el borde inferior de la cavidad cotiloidea de la cadera, donde se articula justamente el fémur, con la cabeza del fémur. Se ingresa en esa cavidad y es muy importante este agujero obturador que se encuentra justamente bajo la articulación, exactamente la articulación de la cadera, ya que por este agujero pasan grandes vasos y nervios desde la cavidad abdominal hasta el interior de la parte superior de las piernas. El hueso coxal abarca desde la cintura hasta la pelvis, se articula con el homónimo, o sea, su par opuesto a nivel de la sínfisis púbica. Se articula con el sacro para formar la pelvis y con el fémur para formar la cadera. A pesar de estar articulada en sí misma, existe cierta movilidad entre los huesos coxales, de especial importancia durante los trabajos de parto en las mujeres. La zona articular más importante del hueso coxal es el acetábulo o cotilo, que es la cavidad articular para la cabeza del fémur. En este punto donde los 3 huesos conformantes del hueso coxal se encuentran. Este acetábulo es rebordeado por el rodete cotiloideo o labrum acetabular, que es un cartílago que amplía la cavidad cotiloidea y permite una mayor articulación con el fémur. Contribuye a la estabilización de la articulación coxofemoral por la creación de presión negativa durante la marcha. El acetábulo del hueso coxal, como les contaba, que es esta cavidad acetábulo o cavidad cotiloidea también llamada, también es una parte muy importante del hueso coxal porque es donde se articula la cabeza del fémur. Es la porción articular cóncava de la superficie de la pelvis, formada por el ilión, el isquion y la pubis, a la cual se articula la cabeza del fémur, con lo que se forma la articulación de la cadera. El fémur, el segundo hueso y más distal que viene en la articulación de la cadera, es el hueso del muslo y es el segundo segmento del miembro inferior. El primero entonces tenemos el hueso coxal y segundo el fémur.
Es el hueso más largo del cuerpo humano, fuerte y voluminoso, y de la mayor parte de los mamíferos. La longitud promedio es un 26,74% de la altura total de una persona. Esta proporción siempre es variable dependiendo de la raza, del género, ¿cierto? El fémur, como todo hueso largo, es un hueso largo par. Tiene una epífisis proximal, que es la parte de arriba, también denominada cabeza del fémur, una diáfisis y una epífisis distal. También para su conocimiento les debo mencionar que todos los huesos largos cuentan con una metáfisis, que es la unión entre la diáfisis y las epífisis. Cada uno tiene entonces una metáfisis proximal y una metáfisis distal, que no son de mucha importancia para el conocimiento podológico, pero sí cabe destacar y mencionar para su conocimiento. El fémur en su epífisis proximal, que es la parte de arriba, ¿cierto? Más próxima al eje central del cuerpo, por eso se llama proximal, como les mencioné en las clases anteriores. Cuenta con una cabeza articular que forma 2/3 de una esfera lisa recubierta por un cartílago articular. La función que tiene es encajar en la cavidad cotiloidea del hueso coxal. Tiene una prominencia ósea llamada trocánter mayor, que es una eminencia ósea cuboidea, muy aplanada transversalmente y situada hacia la parte externa de la cadera. Tiene un trocánter menor, que es una apófisis de forma cónica. Apófisis prominencia es una salida del hueso que tiene, ¿cierto? Postero inferior respecto al cuello del fémur, o sea, se ubica postero inferior, hacia atrás y hacia abajo. Tiene un cuello anatómico también, que es el cuello que sale después de la cabeza del fémur, y también cuenta con un cuello quirúrgico bajo el trocánter mayor y atraviesa entre trocánter mayor y trocánter menor. Importancia de todas estas prominencias óseas, van a verla más adelante, excepto en este momento solamente la importancia le tenemos que dar a la cabeza del fémur, ya que esta es la que se articula y forma parte de la articulación de la cadera. El resto de los detalles óseos igual tienen importancia, que lo vayan conociendo y se vayan familiarizando para más adelante ver los sitios de inserción muscular. La diáfisis, que es el cuerpo del hueso, es aproximadamente de forma prismática, cuenta con 3 caras, una cara anterior, una cara interna y una cara externa. La cara anterior ligeramente convexa en sentido transversal y lisa, separadas de la cara anterior por los bordes interno y externo, se muestran las otras 2 caras del fémur. La cara interna y externa de los bordes, el interno y externo están poco marcados, carecen de límites claros. En el borde posterior, sin embargo, una observación importante es la línea áspera. En la epífisis distal, que es la parte del fémur que articula en la rodilla, ¿ya? El extremo distal del fémur, es bastante voluminoso, se organiza en los cóndilos, que son 2 masas laterales respecto al plano sagital de la diáfisis. Tiene el cóndilo interno, por lo tanto, el fémur, y tiene en su epífisis distal, y tiene el cóndilo externo. En ello se desarrolla la tróclea, superficie lisa para la articulación del fémur con la tibia en la rodilla, la articulación femorotibial. Como pueden observar en la imagen, tenemos el fémur, la epífisis distal con la epífisis proximal del peroné, que se articulan para formar la tróclea de la rodilla. Enseguida lo vamos a ver. El cóndilo interno es menor que el externo, si bien es prominente hacia adentro, pero es de menor tamaño. El cóndilo externo es más voluminoso, de mayor tamaño que el interno, presta inserción al ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla. Ligamento importante que sujeta la rodilla, porque recuerden, como les mencioné anteriormente,
que los huesos entre sí no tienen ningún tipo de agarre o afirme, sino que solamente las superficies articulares rozan entre sí y van afirmadas, sujetas por diferentes tipos de ligamentos y cápsulas articulares. Las caras anterior, inferior y posterior son articulares en conjunto conforman la tróclea femoral con una depresión en medio, como se puede observar en la imagen, denominada garganta de la tróclea. Por debajo y detrás los cóndilos están completamente separados por la profunda escotadura o fosa intercondilia. Por encima de la tróclea destaca el hueco supratroclear. Por delante representa la parte inferior del triángulo popliteo. En este hueco se aloja la rótula cuando la pierna está en extensión. Enseguida vamos a ver lo que es el triángulo popliteo, que se le llama así a la zona que está en la parte posterior de la cadera. La superficie articular de la cadera, como vimos anteriormente, es una superficie, está formada por una superficie articular cóncava, que es el acetábulo, y otra convexa, que es la cabeza del fémur, ambas con cartílago articular en su superficie. Gracias a esta forma cóncava convexa y este tipo de articulación, tenemos una gran movilidad en la articulación de la cadera. El acetábulo o cavidad cotiloidea del coxal, ubicada en la cara externa del hueso, presenta una parte articular en forma de media luna y una parte no articular, que es el trasfondo de la cavidad. La cavidad cotiloidea está orientada hacia abajo y hacia adelante, o sea, la postura, la posición es hacia abajo y hacia adelante. También tenemos la cabeza del fémur, que es una superficie convexa, corresponde a 2/3 de la esfera, y la cabeza se mantiene unida a la diáfisis a través del cuello del fémur, el cual está orientado hacia arriba, adentro y adelante. Entre estas dos superficies se interpone el rodete cotiloideo. La cápsula articular es un manguito de tipo fibroso que rodea las superficies articulares. Se inserta en el hueso coxal y en la cabeza del fémur y contribuye a dar solidez y estabilidad a la articulación. Sin esta cápsula articular, entonces la articulación de la cadera no podría tener la firmeza que tiene y la cadera se saldría de su posición. La articulación está envuelta por una cápsula fibrosa, la cápsula sinovial. La cubierta interna de esta cápsula es la membrana sinovial, que produce líquido sinovial, el cual facilita el desplazamiento entre las superficies articulares. Movimientos articulares que permite la articulación de la cadera o coxofemoral, rotación en el plano sagital, permite el movimiento de flexión y extensión de la pierna. La rotación en el plano frontal permite el movimiento de abducción y aducción de la extremidad. La rotación en el plano horizontal permite la rotación interna y externa de la extremidad. Rotación coxofemoral del fémur sobre la pelvis, en este sentido, hacia superior, 120 grados según se muestra en la imagen, permite el movimiento de flexión de la articulación. Y también permite el movimiento de extensión de la articulación, o sea, permite el movimiento en ese sentido. 120 grados hacia arriba y solo 20 grados para la extensión. También permite el movimiento de abducción hasta 40 grados, aducción hasta 25 grados, rotación interna y rotación externa hasta 45 grados. En la rotación coxofemoral de la pelvis sobre el fémur, permite movimientos de flexión y extensión a límites de 15 y 30 grados de movilidad. Ahora vamos a ver la articulación de la rodilla, que está compuesta por dos articulaciones, la articulación femorotibial y la articulación femoropatelar.
La articulación femorotibial incluye el fémur y la tibia. La articulación femoropatelar es la articulación entre el fémur y la rótula o patela. La rodilla está formada por la unión de dos importantes huesos, la articulación principal. El fémur en su porción distal, o sea, la porción distal o el extremo distal del fémur, y la tibia en su porción proximal. Dispone asimismo de un pequeño hueso también llamado rótula, que se articula en la porción anterior e inferior del fémur. Puede realizar principalmente movimientos de flexión y extensión. Como ven en la imagen, ahí está en extensión y ahí está en flexión. Flexión, extensión. Está rodeada por una cápsula articular y varios ligamentos que le dan estabilidad, por supuesto. En sus proximidades se insertan potentes músculos que hacen posible el movimiento de la extremidad. En el ser humano, la articulación de la rodilla es la articulación más grande del cuerpo y una de las más complejas. Sirve de unión entre el muslo y la pierna, soporta la mayor parte del peso del cuerpo en posición de pie y está compuesta por la acción conjunta de los huesos fémur, tibia y rótula y dos discos fibrocartilaginosos que son los meniscos. El fémur y la tibia conforman el cuerpo principal de la articulación, mientras que la rótula actúa como una polea y sirve de inserción al tendón del músculo cuádriceps, al tendón rotuliano, cuya función es transmitir la fuerza generada cuando se contrae el cuádriceps, que es el músculo más grande que tiene el muslo sobre el fémur. La rodilla entonces es una articulación compuesta que está formada por la articulación femorotibial, que es la más importante y pone en contacto las superficies de los cóndilos femorales con la tibia, y es un tipo de articulación diartrosis bicondilia. La articulación femoropatelar, que está formada por la tróclea femoral y la parte posterior de la rótula, es una diartrosis troclear. El extremo distal del fémur presenta dos protuberancias rodeadas llamadas cóndilos, que están separadas por un espacio intermedio denominado espacio intercondilio. Por su parte, el extremo superior de la tibia posee dos cavidades, las cavidades glenoideas, que sirven para albergar los cóndilos del fémur. La rótula se articula en la porción posterior con una parte del fémur que se llama tróclea femoral. La rótula es un hueso sesamoideo situado en la parte anterior de la articulación de la rodilla, engastada en el tendón del cuádriceps. Es aplanada de forma triangular con el vértice inferior y su eje mayor mide aproximadamente 5 centímetros. En el borde superior o base y la cara anterior recibe las fibras del tendón del cuádriceps. Su vértice parte el ligamento rotuliano que continúa el tendón del cuádriceps. En la cara posterior o articular posee la superficie articular para articular con el fémur y por debajo una zona rugosa relacionada con formaciones adiposas de la articulación de la rodilla. La superficie articular consta de dos vértices laterales separados por una cresta roma que se adaptan a la superficie rotuliana del fémur. Se considera el hueso sesamoideo más grande del cuerpo humano. La rótula se articula en su porción posterior con la parte del fémur que se llama tróclea femoral. Entre ambas superficies se interpone un cartílago, el cartílago prerotuliano, que amortigua la presión entre los dos huesos. La tibia es un hueso largo de forma prismática triangular par, hay uno en cada pierna, situado en la parte anterior e interna o medial, ¿cierto?, de la pierna. Presenta dos curvaturas de sentido contrario, la superior cóncava hacia afuera y otra inferior cóncava hacia adentro. Si se fijan en esta imagen que gira, en la parte superior de la tibia es cóncava hacia dentro, ¿cierto? Hacia afuera, perdón. Y la parte inferior es cóncava hacia adentro. Tiene una concavidad, digamos, hacia adentro. Parte superior entonces hacia afuera. Como todo hueso largo,
Presenta dos epífisis y una diáfisis, la epífisis proximal que participa en la articulación de la rodilla relacionándose con el fémur, mientras que la epífisis distal comparte la articulación del tobillo con la epífisis distal del peroné. La epífisis proximal de la tibia, el extremo que se articula con el fémur es ancho y tiene dos cavidades glenoideas para los cóndilos femorales, ¿cierto? Que se articulan con los cóndilos del fémur. Tiene una cara superior plana denominada platillo tibial, de donde emerge una eminencia entre las cavidades glenoideas denominada espina de la tibia. Las dos cavidades glenoideas descansan entre dos masas voluminosas denominadas tuberosidades de la tibia. La tuberosidad interna o cóndilo medial y la tuberosidad externa o cóndilo lateral. En la diáfisis de la tibia o el cuerpo de la tibia cuenta con tres bordes y tres caras. El borde anterior, el borde externo y el borde interno o medial. Las caras cuentan con una cara interna, con una cara externa hacia la parte externa de la pierna y con una cara posterior. La tibia en su epífisis distal tiene forma de pirámide y cuenta con prominencias óseas importantes. Primero, cabe destacar el maleolo interno, que es la parte ensanchada que se puede palpar en la cara interna del tobillo y es el sitio de unión con el astrágalo. En la cara posterior de la tibia está la línea sólea, que es el sitio de inserción para el músculo sóleo que verán más adelante. También tiene la escotadura peronea, que es donde se articula el peroné en su epífisis distal, y también cuenta con la polea astragalina, que es donde se inserta al astrágalo, que es esta cavidad que se forma en la parte inferior de la epífisis distal. La articulación de la rodilla, el principal movimiento que realiza es de flexo-extensión, como pueden ver en la imagen, aunque posee una pequeña capacidad de rotación cuando se encuentra en flexión. O sea, se puede mover, se puede rotar muy levemente. Y acá en la imagen podemos ver una superficie articular verdadera, digamos, de la rodilla. Podemos observar perfectamente la tróclea, ¿cierto? La tróclea femoral, y podemos observar el cartílago articular y la superficie grasa que cuenta como almohadilla o esponja en la rodilla. Ahora vamos a ver la articulación del tobillo, que está compuesto también de dos articulaciones diferentes: articulación tibio-peroneo-astragalina y articulación tibio-peronea. La más importante es la articulación, por supuesto, tibio-peroneo-astragalina, que forma la articulación del rodillo en sí. En esta articulación del tobillo intervienen los huesos tibia, peroné y astrágalo. El tobillo es la articulación donde se unen el pie y la pierna. Está constituido por tres huesos, el peroné y la tibia, que pertenecen a la pierna, y el astrágalo, que forma parte del pie. La tibia y el peroné forman conjuntamente en su parte inferior una mortaja articular o cúpula sobre la que se encaja la tróclea o pólea del astrágalo. El maleolo lateral va a ser el más voluminoso que el medial y va a descender más y por tanto se posterioriza más, lo que explica que exista una ligera oblicuidad entre ambos maleolos. Los maleolos, recuerden que son las prominencias óseas que se palpan en los lados del tobillo.
La articulación del tobillo entonces se compone de dos bloques articulares, una pieza superior formada por la tibia y el peroné, constituyendo de este modo un bloque cuya superficie inferior presenta un agujero en forma de segmento cilíndrico. De una pieza inferior constituida por astrágalo que va a soportar la superficie cilíndrica anteriormente nombrada con un eje transversal. Ahí se observa que acá tenemos la tibia, el peroné y acá tenemos el astrágalo. Ambas pueden realizar los movimientos de flexión y de extensión alrededor del eje común. El cilindro macizo que forman realmente se corresponde con la tróclea astragalina que conecta con la carilla articular de la cara externa del maleolo medial o tibia y con la carilla articular de la cara interna del maleolo externo o del peroné. ¿Se fijan? Esta sería entonces el maleolo interno de la tibia. Si se fijan, es el interno, como lo sabemos, porque la tibia va hacia la cara interna de la pierna y además vemos que está paralelo al primer ortejo. El maleolo externo, la parte del tobillo que va por la parte externa de la pierna, la forma el maleolo externo del peroné. El cilindro macizo que forman realmente se corresponde con la tróclea astragalina que conecta con la carilla articular de la cara externa del maleolo medial, con la carilla articular de la cara interna del maleolo externo. La articulación del tobillo sirve de unión entre el segmento inferior de la pierna y el pie. Constituye una unidad funcional integrada por la suma de dos articulaciones morfológicamente independientes, la tibioperonea inferior y la tibioperonea astragalina. Para conocer un poco más del hueso peroné, también llamado fíbula, es un hueso de la parte inferior de la pierna, largo, par, porque tenemos uno en cada pierna, y asimétrico. Se ubica en la cara externa, lateral externa de la pierna. Se encuentra en la parte externa, paralelo a la tibia, que está en la parte interna, se articula por dentro con la tibia mediante una articulación tipo diartrosis de tipo artrodias, formando junto con la tibia la pinza tibioperonea. La tibia y el peroné se articulan en ambos extremos. ¿Okay? Por abajo se articula también con el astrágalo, formando la articulación tibio-peroneo-astragalina. La epífisis proximal, en el extremo superior se destaca la cabeza del peroné, también denominada apófisis estiloides, que se encuentra en el borde medial, o sea, el borde que va hacia la parte medial, y presenta carilla articular con la tibia. Esta carilla articular sirve entonces para articular el peroné con la tibia en su porción proximal. La diáfisis del peroné es de forma prismática, presenta tres caras, una externa, una interna y una cara posterior. Posee tres bordes, un borde anterior, un borde lateral y un borde medial. En la epífisis distal se destaca el maleolo lateral, que vendría siendo el maleolo externo, ¿cierto?, del tobillo, que se puede palpar, si ustedes palpan su tobillo, que se puede palpar a través de la piel. Posee una cara articular también opuesta, al igual que en la epífisis proximal, la apófisis estiloide, también posee una cara articular al maleolo externo, opuesta, digamos, al maleolo externo, para articular con el astrágalo y la tibia en el tobillo. Ahora vamos a ver el hueso astrágalo, también denominado talus. Se encuentra en el tobillo, es un hueso corto que forma parte del tarso del pie. El tarso es la primera porción de los huesos del pie y tiene dos filas, la fila posterior, que es formada por el astrágalo y el calcáneo, y la fila anterior. Enseguida, bueno, eso ya lo vieron en la clase anterior, pues solo a modo de repaso. El hueso astrágalo es un hueso corto, une la pierna con el pie mediante las articulaciones con el maleolo peroneo lateral
y con el maleolo tibial y medial y la carilla articular inferior. En el pie forma articulación con dos huesos del tarso, calcáneo y navicular o escafoides. La función del astrágalo es transmitir todo el peso del cuerpo humano hacia el pie, hueso de suma importancia para la podología. El astrágalo está formado por tres partes: el cuerpo, la cabeza y el cuello. El cuerpo es la porción más grande y tiene forma cuboidal y se encuentra posterior. La cabeza es anterior y el cuello se sitúa entre la cabeza y el cuerpo. La articulación tibio-peronea distal o mortaja tibio-peronea, pieza superior de la articulación del tobillo formada por la tibia y el peroné. Se las menciono porque es súper importante que sepan que también están articuladas por esta membrana interósea y por su carilla articular. La articulación inferior pone en contacto los segmentos inferiores de la tibia y el peroné. Está reforzada por dos ligamentos, uno anterior y uno posterior. Es una articulación de gran relevancia funcional que permite cierto grado de separación entre la tibia y el peroné durante los movimientos de flexión y extensión del pie. Además, hace posible el movimiento de rotación del pie. Eso lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. La articulación tibio-peronea también, la tibia y el peroné se unen en su epífisis proximal mediante la sindesmosis tibio-peronea, que si recuerdan, les mencioné que el peroné cuenta con una carilla articular para la tibia y en su parte proximal, y también cuenta con una carilla articular para la tibia en su parte distal, como pueden ver en la imagen y la flecha que les estoy indicando. Se unen entonces por la sindesmosis tibio-peronea proximal, que es la unión entre la tibia y el peroné, la articulación de tipo fibroso, donde ambos huesos están unidos por una lámina de tejido fibroso. Carece de cartílago articular. La membrana interósea es una membrana fibrosa que se extiende entre los bordes óseos de ambos huesos. Es un refuerzo de la sindesmosis tibio-peronea. Y tenemos la articulación tibio-peronea distal, que también es una sindesmosis articular con superficie articular en la tibia y peroné. La tibia cuenta con un cartílago tibial para la sindesmosis y se puede observar la superficie articular de los maleolos tibial y peroneal. Articulación tibio-peronea astragalina, la que finalmente forma el tobillo. En la principal pone en contacto los segmentos inferiores de la tibia y peroné con el astrágalo. Pertenece al género de las articulaciones en polea o sinoviales y está formada por las extremidades distales de los huesos de la pierna, constituyendo la mortaja tibio-peronea, que se articulan con el astrágalo. Por parte de la tibia interviene la cara inferior del maleolo tibial. Por parte del peroné interviene la cara interna del maleolo peroneo y por parte del astrágalo, su cara superior. De esta forma queda una articulación troclear formada por tres huesos, la tibia, peroné y el astrágalo. La tibia y el peroné encierran el astrágalo en lo que se suele llamar la mortaja o pinza tibio-peronea. Las prominencias óseas de sus extremos distales se denominan maleolos. La tibia y el peroné están unidos por potentes ligamentos que impiden su separación, aunque permite cierta movilidad pasiva. El astrágalo queda encerrado en estas paredes, la tibia por medial y el maleolo peroneo por lateral. Si se fijan, el astrágalo queda encerrado entonces en esta posición y forman esta pinza tibio-peronea afirmando al astrágalo entre sus carillas articulares que tienen contrarias a sus prominencias óseas. Articulación subastragalina. Es una articulación del tobillo, del pie, digamos, que está compuesta o está formada por los huesos calcáneo y astrágalo. Se distinguen dos articulaciones en la articulación astragalo-calcánea o subastragalina, la articulación subastragalina posterior y anterior.
Entre ambas articulaciones queda un espacio no articular llamado seno del tarso. La articulación subastragalina es la primera articulación del pie formada por el astrágalo por arriba y el calcáneo por debajo. En esta articulación se realiza la pronosupinación del pie. El astrágalo se apoya en dos carillas articulares, la posterior más amplia y la anterior que presenta por parte del calcáneo una apófisis por su cara medial. Como pueden observar en la imagen, tenemos remarcado en la imagen superior el hueso astrágalo y en la inferior el hueso calcáneo. Esta articulación astrágalo-calcánea se articula en dos diferentes partes, una parte posterior y una parte anterior. Si se fijan, el hueso astrágalo está acostado sobre el calcáneo. Y el hueso calcáneo, que es de suma importancia para la podología, ya que es el hueso del talón, recibe el peso, el apoyo y en la marcha tiene una función imprescindible. El hueso calcáneo es uno de los 7 huesos del tarso, corto, asimétrico e irregular. Ha tomado su nombre de calcare, pisar, por ser el hueso que forma el talón. Su diámetro anteroposterior es el mayor. O sea, de adelante hacia atrás es el mayor tamaño del calcáneo. Consta de 6 caras o lados, superior, inferior, laterales, anterior, la cara anterior y la cara posterior. Este hueso constituye el talón. La articulación astrágalo-escafoidea, que está compuesta por el hueso astrágalo y escafoides. Esta articulación forma una semicircunferencia prolongada por la cápsula y los ligamentos de refuerzo. La cabeza del astrágalo es un segmento de esfera que se corresponde perfectamente con la concavidad del escafoides. Como pueden ver en la imagen, el astrágalo con el escafoide se articulan con una concavidad casi perfecta. El hueso navicular o escafoide es un hueso del pie corto, par, asimétrico, tiene 6 caras, anterior, posterior, externa, interna, superior e inferior, 2 bordes superior e inferior y 2 extremos, interno y externo. Se distingue del resto de los huesos del tarso por la forma de barco que tiene. La cara posterior es cóncava para acoger la cabeza del astrágalo y la anterior se divide en 3 facetas que se articulan con las respectivas cuñas o huesos cuneiformes. Las caras superior e inferior son rugosas y estrechas. En la zona medial o interna forma un vértice llamado tuberosidad del navicular. En la cara lateral aparece de forma inconstante una superficie articular para el cuboides. Se encuentra en la cara interna de la segunda fila del tarso, se articula con la cabeza del astrágalo por detrás, con las 3 cuñas por delante y con el cuboides por fuera, generando las articulaciones astrágalo-escafoidea y escafocuboidea y escafocuneal, siendo estas dos últimas pertenecientes al género de las artrodias. Articulación de Chopard. La articulación de Chopard es una articulación que está compuesta por 2 diferentes articulaciones, que son la articulación del calcáneo con el cuboides y la articulación del astrágalo con el escafoide. Por lo tanto, involucra al hueso calcáneo, astrágalo, escafoide y cuboides. La articulación de Chopard es una articulación plana, una línea imaginaria que se prolonga por la articulación calcáneo-cuboidea y sigue por la articulación astrágalo-escafoidea. Describiendo una doble curva en forma de S muy alargada que se denomina generalmente articulación de Chopard. Marca el límite entre el retropié y el antepié. Y el hueso cuboides es un hueso del pie que es un hueso corto, irregular, de forma cúbica, que tiene 6 caras, superior, inferior, laterales, anterior y posterior, las cuales
3 son articulares. Importantes del hueso cuboides, se articula proximalmente con el calcáneo, medialmente con el proximal con el calcáneo, medial con el navicular, ya, con el navicular, y el cuneiforme lateral. Distalmente con los 2 metatarsianos laterales, distal, o sea, hacia adelante, distal, más lejos del eje central del cuerpo. Distalmente, entonces, como les decía, se articula con los 2 metatarsianos laterales y se forman respectivamente las articulaciones calcáneo-cuboidea, cúneo-cuboidea y tarso-metatarsiana, siendo todas estas articulaciones sinoviales planas. Articulación de Lisfranc es una articulación compuesta por la articulación cúneo-metatarsiana entre las cuñas y el metatarso y cuboide-metatarsiana entre el cuboides y el metatarso. La gracia de esta articulación es que separa los huesos del tarso con los del metatarso. Se denomina articulación tarso-metatarsiana. Es el conjunto de articulaciones que divide el antepié con el medio pie y el tarso con el metatarso. Como ven en la imagen, la articulación de Lisfranc entonces es la articulación que separa las cuñas con los huesos del metatarso y el cuboides con los huesos del metatarso. Se forma una línea completa de corrido formando la articulación de Lisfranc. Se compone entonces de las articulaciones cúneo-metatarsaria y cuboide-metatarsaria. Los huesos cuneiformes o cuñas son huesos cortos de la fila anterior del tarso, son 3 pares para cada pie, digamos, o sea, son 3 para cada pie y se denominan cuneiforme medial, intermedio y lateral. Medial va hacia el primer ortejo o dedo gordo y lateral hacia el borde externo del pie. El hueso cuneiforme medial, también conocido como primer cuneiforme o primera cuña, es el mayor de los huesos cuneiformes. Está situado en la cara medial del pie. Es parte también del arco interno. Eso lo vamos a ver más adelante. Se articula con 4 huesos, el navicular, el cuneiforme intermedio y el primer y segundo metatarsiano. Y el músculo tibial anterior y peroneo lateral largo se insertan en el cuneiforme medial. Muy importante, luego van a ver la movilidad de los músculos que generan los diferentes movimientos y van a observar esos músculos. El cuneiforme intermedio o segundo cuneiforme está situado, o cuña, entre los 2 huesos cuneiformes y se articula con el navicular posteriormente y con el segundo metatarsiano anteriormente. El cuneiforme lateral o externo cuña o tercera cuña es un hueso cuneiforme situado en la primera fila frontal del tarso entre el cuneiforme intermedio y el cuboides, que es este hueso un poco más grande. Es de tamaño intermedio entre los 2 huesos cuneiformes, teniendo también una forma de cuña. En él se intersecta el músculo tibial posterior y tiene su origen en el músculo flexor común del dedo gordo. Eso lo vamos a ver en el capítulo de sistema musculoesquelético. Huesos metatarsianos. Son 5 huesos que se enumeran desde la cara medial del pie. Primer metatarsiano es el paralelo al ortejo mayor o dedo gordo. Segundo metatarsiano es el segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano, que es en paralelo al quinto ortejo o dedo mínimo. Los metatarsianos son huesos largos formados por un cuerpo también prismático, triangular con 3 caras. El primer metatarsiano es más corto y más duro que los demás. El segundo es más largo y más delgado, ¿cierto? Y cada metatarsiano posee una base proximal, que es la base que se articula con los huesos del tarso, y una base distal que se articula con los huesos del metatarso. El primer metatarsiano es voluminoso, como les dije anteriormente, es más corto, pero más grueso y más duro, ¿verdad? Tiene huesos sesamoideos adheridos a él, que son estos pequeños huesitos que se veían en la imagen anterior.
Es el que todos conocemos como coloquialmente como el dedo gordo, dedo pulgar, de ahí nace el primer metatarsiano. El segundo presenta una carilla articular pegada a la superficie articular y se prolonga por atrás entre los cuneiformes internos y externos. El tercer, se fijan, se prolonga hacia atrás. El tercero se articula con la cuña número 3. El cuarto es el que le sigue al tercero y se articula con el cuboides. Y el quinto es el que le sigue al cuarto y tiene una pequeña protuberancia llamada apófisis estiloides y es conocido como el dedo meñique. La falange es conocida como el quinto dedo, como el dedo meñique. Las articulaciones metatarsofalángicas que están compuestas por los huesos metatarsianos, que son 5, y por las falanges proximales. Son las articulaciones de cada metatarso con su correspondiente falange. Los huesos de los dedos del pie o falange son huesos largos en número de 3 para cada dedo, excepto para el primer ortejo que tiene solamente 2 falanges. Las falanges de los dedos se llaman falange proximal, media y distal. La falange proximal es la que está más cercana a los metatarsianos, que se articula con el metatarso, y el primer ortejo cuenta solamente con falange proximal y distal. Luego de la falange proximal viene la falange media y la falange distal. La falange distal es la más pequeña y se articula solamente con la falange media y los primeros ortejos no cuentan con falange media. Las articulaciones interfalángicas, o sea que están entre las falanges, corresponden a articulaciones entre las bases de los metatarsianos y son articulaciones sinoviales planas. Y un pequeño recordatorio de que los huesos de nuestro pie se dividen en los huesos del tarso, que tiene 2 filas, la primera fila del tarso y la segunda fila del tarso. También tenemos los huesos metatarsianos, que están más distales, y las falanges. Ahora vamos a hacer un taller en el cual ustedes van a indicar, se va a subir también como taller propiamente tal a la plataforma, van a indicar el nombre de cada una de las articulaciones que están marcadas en azul en la imagen y van a enumerarlas de acuerdo al número que aparece en esta imagen, digamos. Mucho éxito, espero estudien, sé que esta parte del contenido no es muy simple, pero no es tan complicado si se ponen a estudiarlo y analizar y descubrir que los nombres entre sí tienen mucho que ver. Buenas tardes, nos vemos en la próxima clase.